bueno, esta presentación. Bueno, inicio, digamos, me voy a regir por lo que tengo escrito. Porque iba a introducir algo de lo que ya habíamos tomado, pero no, empiezo directamente con lo que tengo escrito. Bueno, hablar de lógica implica hacernos la pregunta, porque parece desconectar en relación a las presentaciones. Hablar de lógica implica hacer teorías psicoanalíticas. Aunque lo aborde por separado, en relación al planteo que había, en el punto que había tomado a Coiré, ¿no?, sobre las diferentes posiciones epistémicas, la lógica también se relaciona, ¿no?, y que también la lógica tiene una historia, ya que, por ejemplo, la cosmología aristotélica va a incidir en su lógica. ¿Me escuchan? Sí, bárbaro. Supongo que sí. Sí. Bueno, vuelvo a insistir cada vez, ¿no?, que bueno, que hago un recorte, que cada tema tiene su complejidad, sus cuestiones, ¿no?, sus aristas, pero bueno, hago un recorte de lo que estuve trabajando. Bueno, logos de griego, logik, es dotado de razón, estudio de la validez de los razonamientos, argumentos o proposiciones. En el siglo IV a.C., la lógica ya tenía lugar en China, India y Grecia. Por lo que he leído, en el Organón de Aristóteles es la primera vez que se utilizó el término para referirse al estudio de argumentos, reglas para establecer argumentos válidos. La lógica aristotélica, junto con Parménides, influyó en la lógica medieval y se extendió a Occidente, cuyo exponente importante, entre otros, es Santo Tomás de Aquino. Tres principios van a prevalecer en Occidente, aunque pueda parecer un tema anacrónico porque se han puesto en cuestión. Es un tema que insiste en las discusiones contemporáneas, o como ha planteado Badiou en el libro que se llama El siglo, vivimos en un mundo aristotélico, al cual se respondió de distintas maneras, y son principios que no acompaña Lacan y que podemos situar en el seminario de referencia, en el seminario 14. La cuestión en sostener la identidad, la prioridad que tomó el cogito a través del yo soy, el universo del discurso, y que existe un único concepto de negación. Entonces, estos que prevalecer en Occidente son el principio de identidad, que sostiene que toda identidad es idéntica a sí misma, o en el contexto del cogito podríamos situar que existe correspondencia entre el ser y el pensamiento. El principio de contradicción sostiene que ninguna proposición puede ser verdadera o falsa, axioma inaugural de la filosofía. El ser es y el no ser no. El principio del tercero excluido, toda proposición es o bien o verdadera o falsa y excluye otra posibilidad. Digamos, las tres se relacionan, ¿no? Sostener el principio de identidad implica también los otros principios. El silogismo es un razonamiento que parte de una premisa mayor, luego otra menor a la que se infiere la conclusión. Sin importar el contenido, es un razonamiento cerrado, no produce algo nuevo, ordena lo que hay. Por ejemplo, todos los hombres son mortales, Sócrates es hombre, Sócrates es mortal. Además de lo que hemos visto con Coiré, en la metafísica de Aristóteles, la osía es lo en sí. Lo que se traduce en general por sustancia, solo puede ser sujeto y nunca predicado, lo que no cambia a diferencia de los accidentes. Cabe la pregunta y el problema sobre cómo abordar la división entre sujeto, predicado y significado. La lógica estoica diferencia la lógica proposicional de la predicativa e incluye reglas de inferencia adicionales, otras variables y cuantificadores, como no todo y alguno, la cual no fue considerada durante años. Lacan la considera esta lógica. Yo me interesa acentuar estos tres principios, pero dentro de la lógica Lacan alude en el seminario 14, no lo voy a tomar en este momento, pero también se diferencia, ¿no?, en este sentido.
Bueno, Bacon también lo agrego porque el año pasado, cuando tomé a Hobbes en relación al tour y todo el planteo que realiza, se diferencia del organón de Aristóteles en quitarle la lógica, ¿no? Entonces prioriza organizar la naturaleza vía la... Le da un paso más, ¿no? En esta oposición que estamos planteando. Bueno, y realicé un cuadro de oposición, lo voy a leer, algo tomé la vez pasada. El paso dado por Descartes produce una discontinuidad con la lógica aristotélica medieval. El cogito representa un salto de pensamiento, no sin situar una crisis con el saber anterior, e introduce la pregunta sobre el saber en relación con la verdad e inaugura un nuevo sujeto. Lacan busca discernir la praxis analítica. Como he señalado, propongo sintetizar una discontinuidad epistémica entre intuición, experiencia y formalización. Y por otro lado, dentro de la lógica, desanudar la tendencia ontológica entre pensamiento y ser, produciendo un quiebre con la lógica aristotélica y el positivismo lógico. En el seminario 14, en torno al cogito, Lacan levanta la pregunta sobre el pensamiento y la aborda con otras referencias, lógica y la teoría de conjunto. Los problemas, y no sin la maniobra en la que estas referencias no son tomadas en un sentido metafórico o analógico, sino estructural, aun con las diferencias que se plantean. En tanto se trata de un aparato lógico, de una pura combinatoria. La lógica moderna permite situar una operatoria sobre el lenguaje y que Lacan sitúa como una máquina, en tanto combinatoria de notaciones. Dice Lacan, es el más preciado fruto del desarrollo del pensamiento. Lacan propone purificar, pero de lo intuitivo y los prejuicios. En primera instancia, en este seminario, invita a detenernos en una puntuación mínima para introducir luego su teoría sobre la lógica del fantasma, aunque se relaciona, ¿no? Como sentar una base, una primera puntuación para abordar en este seminario la lógica del fantasma. Y no una regresión teórica, diría, ¿no? Estos puntos que va a introducir, 5 que yo lo ordeno de un modo, porque se relaciona con el planteo que realiza Lacan. Esto de no una regresión teórica que lo va a tomar en capítulos más adelante, cuando trabaja otras nociones, la noción de regresión, y habla de la regresión teórica, donde pone en cuestión también la noción de regresión, y bueno, todo lo que va trabajando en los capítulos posteriores. Entonces yo planteo que hay como un mapa inicial, y donde también voy a armar este siguiente mapa. A ver. Bueno, el cogito es el mejor revés del inconsciente. La alineación, la mejor traducción del cogito, o no soy o no pienso. Y también ordeno de esta manera las referencias de la lógica de De Morgan. Es un campo estructurado, va a tomar la referencia de Barbuth y el grupo de Klein. El significante no se significa a sí mismo, el significante es lo que representa un sujeto para otro significante, no existe identidad. No existe universo de discurso, ni verdad de la verdad, la estructura la escribe como S, entre paréntesis, A barrado. En este punto ubico la diferencia entre la noción de repetición y el uno contable del uno totalizante. Y remarco que se refiere todo el tiempo a funciones lógicas, ¿no? La función del sujeto, del A y del objeto A, donde ubico las referencias, las tablas de verdad, Bull, la paradoja de Russell y la teoría de conjunto. Y un quinto punto, la relación con la escritura como tal, combinatoria significante, interpretación y acto analítico. No es lo que lo voy a tomar, ¿no? Pero como que arman un primer cuadro de una puntuación mínima elemental para abordar la lógica del fantasma. También habla de la función de la escritura de Lacan, ¿no? Bueno, los puntos anteriores los expongo por separado, se exponen por separado, pero arman una estructura lógica. Concebir que el significante no se significa a sí mismo va de la mano de sostener que no existe universo de discurso, a la vez que es una decisión epistémica sostenerlo o no.
Para ello es necesario ir a las referencias de la lógica, cosa no sencilla de atravesar, no solo por las referencias lógicas, ¿no? De las referencias y todo lo que implica, sino también porque intercala nociones de la teoría. Por otro lado, Lacan advierte que la nueva lógica puede ser absorbida por la lógica clásica. Distingue una existencia lógica de existencia de hecho, y formula que hacemos lógica por concebir el significante a partir de que manipulamos significantes. Lacan interroga cómo operar con el cogito, y subraya que cobró prioridad la segunda parte de la fórmula, del pienso, el luego soy. También acentúa que se trata de una utilización. No pongo la cita, ya la había tomado más arriba, pero dice que se trata de una utilización que siga siendo pertinente, en tanto que es a partir del momento en que se trata el pensamiento, nadie había considerado antes de Descartes, ¿no?, hacer girar la relación del mundo en torno al yo soy yo. La división del yo y del no yo es una cosa que nunca se le había ocurrido a nadie antes de cierto siglo reciente. Ese rescate, el precio con que se paga qué. Tal vez el hecho de haber votado el pensamiento a la basura. Yo te interpreto que tiene que ver con que se cobró prioridad la segunda fórmula de la segunda parte, el ergo sum, ¿no?, de la fórmula. El pensamiento queda en un lugar devaluado, ¿no? Es lo que plantea en breve discurso también, acá en el 14 también, ¿no?, de que se trata de interrogando sobre el pensamiento, que el pensamiento no va de suyo, y se trata de repensar el pensamiento. Voy a pasar de diapositiva. Lacan pregunta, ¿hay un ser del yo por fuera del discurso? El yo lo agregué entre paréntesis yo, lo agregué yo, porque bueno, Rodríguez Ponte aclara que en este caso se trata del yo-yo, ¿no? Como hablamos la otra vez, ¿no? No del yo-moi en este. Es justamente la pregunta que zanja los cogitos cartesianos, aunque todavía hay que ver cómo lo hace. Lacan toma posición en relación entre el cogito y la noción de lo inconsciente. Tal es el horror de la relación con la dimensión de lo inconsciente, que ese movimiento hace imposible. Todo le está permitido al inconsciente, salvo articular luego yo soy. Lacan invierte la relación para decir piensa ser. Postura que el cogito es la condición de posibilidad del inconsciente y su exigencia es dar un estatuto estructural, el cual no lo escogió al azar, sino porque representa una aporía, una contradicción fundamental al estatuto del inconsciente. Es el mejor revés que se pueda hallar, lo cual no fue posible antes del advenimiento del sujeto del cogito, por cuanto es una promoción coextensiva del sujeto de la ciencia. No podría haber psicoanálisis por fuera de la era estructurante para el pensamiento que constituye el advenimiento de nuestra ciencia. Hoy hay una cita un poco larga, pero bueno, la voy a ir leyendo. Dice que nuestro hilo conductor para el comienzo de este año, eso en la medida en que tratamos el lenguaje y el orden que nos propone como estructura, por medio de la escritura, que podemos valorizar que de ahí resulta la demostración en el plano escrito de la no existencia de este universo de discurso. Si la lógica no hubiera tomado los caminos que tomó en la lógica moderna, es decir, tomar los problemas lógicos purificándolos hasta el último límite del elemento intuitivo, que acá ubica a Aristóteles, ¿no? Y también dice Kant, ¿no?, que hasta Kant, que ciertamente no era un idiota, dice cuánto bastó pasar varios años para permitirnos plantear el problema de la lógica de manera muy diferente. Y lejos de disminuir su valor, precisamente es, ¿no?, es que le da todo su valor, alcanzando lo que en ella como tal es pura estructura, lo que quiere decir efecto de lenguaje. Bueno, Lacan remite a las tablas de verdad, la lógica de Boole y al grupo de Klein, a través de lo cual se pone en juego el problema de la verdad, la identidad y el universo de discurso. La referencia de Morgan le permite postular otra interpretación, traducción, operación del cogito. Voy a tomar de manera acotada las siguientes referencias a través de las cuales se pone en cuestión o se explicita la falta la existencia del universo de discurso. Me parecía pertinente decir algo de manera como más acotada por todo el recorrido que he realizado, pero algo de estas referencias, hasta llegar a De Morgan también, ¿no?
Bueno, la paradoja de Russell, bueno, en su relación con Frege, demuestra que la teoría clásica de conjuntos de Cantor es contradictoria, provocando una crisis en los fundamentos matemáticos. La paradoja de Russell pone en evidencia que existe un conjunto que no se contiene a sí mismo. Alfa es un conjunto que no es idéntico a sí mismo. Por ejemplo, el conjunto de los números enteros no es el mismo número entero, no es un número entero. Se pone en juego el problema del 1 y la totalidad, la consistencia e inconsistencia en la teoría de conjuntos. Según Pablo Amster en el libro La matemática en la enseñanza de Lacan, las paradojas no surgieron con Russell, pero explicita la necesidad de afirmar la rigurosidad en matemática, ya que la paradoja arruina todo. Esta conmoción dentro de la teoría de conjuntos dio lugar a restablecer los vacilantes fundamentos de la matemática, a cambiar la axiomática e introducir condiciones que limiten la definición de conjunto. Luego, bueno, viene la teoría de incompletud de Gödel y de Heisenberg, ¿no? Pero bueno, lo que plantea Amster es que una consecuencia inmediata de la paradoja de Russell es que el universo no es un conjunto. Es decir, no tiene sentido proponer que el universo es el conjunto de las cosas que existen, o de las cosas idénticas a sí mismas. Si el universo es un conjunto, no puede ser elemento de sí mismo, por ende el universo no existe, ¿no? Y ubica U distinto a U. También se desprende el problema respecto de la noción de complemento. La unión de un conjunto en el universo debería ser todo el universo, pero el todo no es un conjunto, por lo que solo puede pensarse el complemento relativo, es el complemento de otro conjunto que lo contenga, al cual se lo llama universal, pero no el universo. Dice Pablo Amster, es imposible dar un carácter absoluto al complemento, pues depende siempre de modo esencial de nuestra decisión previa acerca de cuál va a ser el universo para nuestro discurso. El autor aclara que es más sencillo ponerse de acuerdo con lo que hay que con lo que no hay. A la vez, es un ejemplo, pero me pareció que está bueno, es que trae el problema ontológico que ya se planteaba, plantea Carol en el libro Alicia en el espejo, que se sorprende ante la iniciativa de Dante de recibir regalos de no cumpleaños, donde se pone en juego el problema del complemento en relación al conjunto, en relación al universo. Y también explicita la importancia de introducir el axioma del conjunto vacío, cuando fue sencillo de introducir. Bueno, Lacan, por su parte, no sin las referencias previas, establece que es falsa la paradoja de Russell, porque no existe nada que contenga todo el universo de discurso, el catálogo de todos los catálogos que no se contienen a sí mismos. No existe manera de realizar tal catálogo, es un imposible lógico. En este contexto plantea que hay que ser prudentes con cómo concebir el todo y la parte. Distingue el uno contable en relación a ver, me perdí. Perdón, porque tenía mal en relación a la repetición del 1 de la totalidad. Digamos, diferencia el 1 contable en relación a la repetición del 1 de la totalidad, ¿no? Al no sostener que no existe universo de discurso, que no existe verdad de la verdad, y el problema del metalenguaje en relación con el lenguaje objeto. Lacan va a escribir la no existencia del universo de discurso a través de la sigla S, entre paréntesis abarrado, como siendo la estructura de lo real, en tanto imposible lógico-matemático, de la mano de Coit, ¿no? De lo que también planteamos en relación al con Coité. Por otro lado, establecer que no existe universo de discurso en relación con la noción de conjunto, podríamos decir del conjunto o batería significante, excluye la posibilidad de concebir lo imposible desde lo inefable. La pregunta que introduce Lacan es si lo que no puede decirse podría decirse de alguna manera y que al mismo tiempo no se totalice, ya que no se trata de lo indecible de la cosa o de lo inefable, sino cómo escribir lo que no se puede decir. Acá solo un subrayado que
Lacan alude a, me pareció interesante, bueno, está buscando la referencia de Wittgenstein, porque es quien introduce lo inefable que es vano hablar, ¿no? Como su preocupación, que bueno, Lacan remite la lectura del Tratado Lógico-Filosófico de Wittgenstein, porque lo que dice que es el paso dado por él no sea nada, no porque acuerde, pero que tiene como otra rigurosidad, a diferencia de la escuela lógico-positivista, una tendencia como menos, en todo caso, rigurosa, aunque queda, digamos, Wittgenstein queda abajo del ala del positivismo lógico, es de gran influencia, pero Lacan dice que lo aborda desde otro punto de vista. Dice que no, a diferencia de otras, dentro de esta escuela, que nos machacan las orejas con las más insípidas y mediocres consideraciones antifilosóficas. Pero lo único que quiero comentar de Wittgenstein, este subrayado, es que es el que introduce está interesado por el lenguaje, introduce el problema del límite del lenguaje. Hay dos momentos en su obra, pero donde introduce la posibilidad de armar como una estructura lógica, una metalógica del lenguaje, introduce el problema del límite y cuál es el límite del lenguaje. En este texto, que es el Tratado Lógico-Filosófico, plantea 7 aforismos. En el séptimo, aunque no voy a introducir lo otro porque sería como otro tema, habla de lo inefable, ¿no? El límite del lenguaje, que es preferible callar. Entonces, cada vez como que busca la rigurosidad del lenguaje, pero que al mismo tiempo introduce lo inefable. Lo que Lacan es una cita que no introduzco, pero donde plantea que no se trata de decir cualquier cosa, pero que tampoco apunta a lo inefable. Bueno. Ahora voy a introducir en esto de las referencias que toma Lacan, en relación a este tema, ¿no? Del universo de discurso, de la identidad, de cómo concebir el cogito y las leyes y el pensamiento. Solamente voy a introducir de manera también bastante sintética. Yo a todas estas referencias les estuve dando vueltas bastante también. Bueno, con Pablo nos íbamos a reunir, al final no se dio, pero bueno, Pablo va a presentar y me parece que está bueno porque creo que lo va a afinar mucho más. Pero introducir brevemente esta referencia, que es la de George Boole, que produjo una revolución en las leyes del pensamiento, construyó una lógica a través de un cálculo en el que los valores de verdad y falsedad se presentan mediante 0 o el 1. Y al que se les aplica operaciones matemáticas como la suma y la multiplicación. Miller trabaja el texto en el seminario 14, en uno de los capítulos, trabaja el texto Investigaciones sobre las leyes del pensamiento, que es del año 1854, ¿no? Bastante contemporáneo a Freud, podríamos decir. Boole sostiene el principio de no contradicción aplicado a las leyes de pensamiento con la variable 0 y 1. Miller dice que no innova, pero por primera vez se aborda las leyes del pensamiento a través de un sistema de signos, hace uso del álgebra de la lógica, a la vez que explicita la necesidad de captar dónde tropieza la marca de su funcionamiento, ¿no? ¿Dónde está la falla de su funcionamiento? Instala 3 categorías de signos. Las letras simbólicas, cuya función es la de representar las cosas como objeto de nuestras representaciones. Los signos de operación, que tienen la función de representar las operaciones de entendimiento, como el más, el menos y la multiplicación. Y tercero, el signo de identidad. Boole insiste en que se trata de las leyes del pensamiento y no de la naturaleza. Considero resaltar, ¿no?, en esta apretada referencia que igualmente tomo, considero resaltar la maniobra para sostener el universo de discurso y la identidad a través de la ley de significación con el sistema binario 0 y 1. A partir de aquí igualmente abrió todo una utilización importante, ¿no?, este sistema binario de Boole.
Entonces, con el cero, ¿no? En esta maniobra, ¿no? Con este sistema binario para sostener la ley de significación y el universo de discurso. 0 por i es igual a 0, que es la clase que nada representa. Y xi es igual a 1, ¿no? 1 multiplicado por i es igual a 1. Clase donde todos los miembros es representado por la clase. Es el universo. Comprende todos los individuos sin importar la clase. El 1 representa el universo. 1 menos x, ese suplemento de x, es la clase de objetos que no están en la clase x. A partir de lo cual se produce una transformación. Digamos, en la fórmula, en realidad es en la fórmula, en esta fórmula x va, paréntesis 1 menos x 0, se abre paréntesis, ¿no? Es como se despeja el paréntesis. Lo que plantea Miller es que frente a esta operatoria habría dos alternativas. Boole escoge una para sostener, para afirmar, ¿no? Que no es que existe solo una clase. Y el 1 menos x, digamos, la deja de lado y no vuelve a hablar de esta, ¿no? De 1 menos x. Porque Boole produce lo siguiente. Con esta fórmula que es, digamos, abrís paréntesis y lo que sostiene, ¿no? Es una fórmula que se abre paréntesis, digamos, esta es la fórmula que se va despejando para sostener el signo de identidad. Boole sostiene que la identidad es una ecuación de segundo grado, que es la reducción de su doble a él mismo. En cambio, para Lacan no existe identidad sin alteridad. A partir de esta ley se deriva el principio de contradicción de Boole, la multiplicación de x por sí mismo, pero es una fórmula que hace estallar, en tanto la identidad supone la dualidad del elemento a sí mismo, del elemento idéntico a sí mismo. Tal fórmula revela que la significación de un elemento en el universo de discurso implica su duplicidad y que la identidad consigo no es más que la reducción de su doble a él mismo. Tal vez no es fácil entenderlo porque implica una operatoria, pero que implica una maniobra. Lo que no se puede aceptar en la lógica matemática es el exceso de un elemento más sobre el universo. Más uno o uno de más. La exclusión del menos uno, del símbolo por fuera de la significación y de lo no representable. Puede exceder al universo en su totalidad. Entonces, lo que excluye es el menos uno, porque es el símbolo de lo no idéntico a sí mismo. Sigue la ley de la identidad de la no contradicción en el orden de la significación. Y 1 más x, que es la reflexión o reflexibilidad, que es la definición matemática, que lleva al problema de la regresión al infinito. No se puede, en tanto que no se puede predicar sobre una colección sino desde el exterior. El 1 en más, el cual falta para que tal colección se cierre. Un incontable, A mí me parece igualmente necesario decir que Lacan bueno, hace referencia al seminario 9, que me parece que falta esa arista para poder pensar el problema del cierre, del uno de más, ¿no? Del incontable, lo que deja caer Boole. El significante no obedece a esta ley, siendo la contraparte de la ley de Boole. Lacan levanta lo que deja caer Boole donde se produce la exclusión, sitúa la lógica del fantasma. Resalto por un lado que existe una maniobra para sostener el uno y la identidad. Por el otro, de nuevo, que estamos en un campo no energético en el sentido freudiano. En tanto el exceso es la admisión o no de un elemento más que contradiga al universo y que vía significación sostenga la identidad. Además del problema sobre cómo concebir el cierre del conjunto. También es necesario, en tanto un elemento en más que cierre, un incontable. Pero es producto del mismo campo. El fantasma podría venir al lugar de cerrar un conjunto, pero que a la vez no lo totaliza. Al mismo tiempo, Lacan resalta esta lógica porque se trata de una combinatoria que da cuenta por dónde estalla. De esta manera, Lacan equipara el discurso universitario con el universo de discurso, porque dice que no se pregunta por las leyes del pensamiento o sus normas. Tampoco los analistas se preguntan por el estatuto de la verdad
y sostiene la asociación libre de la lógica matemática que conlleva una red, un armazón. Bueno, ahora voy a introducir la referencia de la lógica de De Morgan. Lacan se propone entonces demostrar el movimiento que pocas veces se encuentra en el transcurso de la historia, el nudo que marca el punto esencial de cierta relación del sujeto con el pensamiento. Produce una torsión e inversión al camino que introduce Descartes con el cogito. Pone en cuestión la vertiente ontológica en la juntura entre saber y ser, entre pensamiento y yo, a través de introducir la falta en la intersección de las leyes de De Morgan. Se trata de operar sobre el cogito por fuera de la conjunción entre pensar y ser, entre ser y saber. Dice Lacan, para operar sobre ese pienso, luego soy, intentaré avanzar tal aparato como siendo la mejor traducción que podemos dar para nuestro uso del cogito cartesiano, para servir de punto de cristalización al sujeto del inconsciente. Plantea que mi punto de caída, dice Lacan, es o yo no pienso o yo no soy. Lo cual no tiene que ver con lo no pensado ni el no ser de la vertiente mística, menos aún con lo inefable. Por no saberlo, dice Lacan, o no considerarlo, constituye lo escabroso de aquello con lo que estamos enfrentados, a una nueva conjunción del ser y del saber. De Freud va a criticar el primer paso dado sobre el yo, no yo, en torno al principio del placer, también en relación al aforismo, donde ello era, el yo debe advenir, de las nuevas conferencias, el segundo paso del pensamiento freudiano, lo que se llama, dice Lacan, la segunda tópica. No va a sostener el ello freudiano e insiste que el error radica en la falta de articulación lógica. Lacan pretende no ir hacia el camino freudiano del yo, no yo, sanciona que es el mayor peligro de error. En este punto podemos volver al planteo que habíamos realizado la presentación anterior, que es imposible matematizar la teoría freudiana. Lacan sustituye el ello por un eso y un yo por sujeto, ¿no? Allí donde eso estaba, ahí donde debo yo como sujeto de venir. Esta frase da lugar a trabajar. Pero, ¿no? En este aforismo freudiano, en relación también a la segunda tópica, donde el ello, ¿no? Conmueve la idea de, en lugar de ello, no, el yo debe desalojar al ello, Lacan plantea el eso, y en lugar del yo, el sujeto. Bueno, ahora, siguiendo con Pablo Amster, dice que el paralelo entre la lógica y la teoría de conjuntos es inmediato. Las operaciones de intersección y de unión se traducen respectivamente en operaciones lógicas de conjunción y disyunción, así como la noción de complemento se define a partir de la diferencia entre conjuntos y se asocia con la negación, donde entran las leyes de De Morgan. Bueno, las tablas de verdad, que no las voy a tomar, pero también opera con estas operaciones, conjunción, disyunción, negación y condicional, la teoría de conjuntos, unión, intersección, diferencia simétrica, negación y complemento. Seguramente lo saben, pero para recordar, la unión en relación a dos campos, son los elementos tanto de A y de B, la intersección los elementos en común en A y en B, la diferencia son los elementos de A que no están en B y viceversa, donde ubicamos la negación, el complemento, que es toda una discusión, es el conjunto que no está en el original. Bueno, la diferencia simétrica es otra negación a la clásica. Lacan va a hablar de como 5 negaciones, ¿no? Que no, como cae la idea de que la única negación es el principio de no contradicción. A partir de la teoría de conjuntos, ¿no?
La diferencia simétrica es un conjunto constituido por los elementos de A que no está en B y los elementos de B que no están en A. Excluyen la intersección. El enunciado de Morgan lo plantea de este modo. Es un conjunto formado por dos campos en los que consideran lo que A y B son conjuntamente, se representa por la unión de la negación de A y viceversa, si se obtuvo el campo de la intersección de A y de B. Bueno, está escrito de esta manera, ¿no? La negación de A y B es, ¿no? es igual a la unión de B menos la intersección de A y B. Llamo operación omega al signo, que es el signo de la exclusión de la lógica de conjuntos. Digamos acá, Lacan se opone a la posición aristotélica que trabaja, ¿no? Sería la conjunción, ¿no? del pensamiento con el ser, y Lacan plantea con la ley, tomando el enunciado de Morgan, con la noción de diferencia simétrica, o no pienso o no soy. No pude realizar, no lo puedo presentar porque ahora no ven, pero ¿ustedes me ven a mí? ¿Hola? Sí, 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 sí. Sí. Si yo pongo este cartel, ¿lo ven este cartel si lo pongo? No. Ahora yo te veo con un poco de delay, pero... Clau, me parece que tenés la cámara apagada. Tenés la cámara apagada, me parece. Ah. Te escuchamos, pero... Yo te veo congelada, en realidad. Bueno, no importa, porque no sé dónde está la cámara, después veo, en todo caso. No sé cómo buscarla, pero bueno. Porque que no llegué a, bueno, armé como un dibujito, en todo caso después se los muestro, ¿no? Entonces, dice Lacan, se tratará de interrogar esa inversa. Y si sienten bien que esta inversa solo es negación respecto al conjunto de lo que hacemos funcionar, esta inversa que realiza el o no soy o no pienso respecto al cogito, de tal manera que descubramos tanto el sentido de ese ver o que lo une, para darnos cuenta de lo que sucede en el sujeto del inconsciente. ¿Acá? ¿Espera? Ok. Me perdí. La inversa, entonces, la inversa a través de la diferencia simétrica se relaciona cuando Lacan sanciona que el cogito es el mejor revés de lo inconsciente. Digamos que en lugar del ergo sum del cogito, con la exclusión de la conjunción, cae el yo y ubica el objeto A. ¿No? Habla Lacan de la evidencia esencial. De esta manera no se produce identidad entre el pensamiento y el soy. Invierte la conjunción por el O de la diferencia simétrica. Contexto en el cual vuelve a introducir la función de la alineación de modo diferente de la posición de lo inconsciente. Dice Lacan, yo preferiría en este caso titular aquello que está en cuestión y que lo inconsciente interroga, a saber, el lugar donde yo no soy, bueno, aclara Rodríguez Ponte, o yo no estoy. Pues para nosotros solo está ese no ser, puesto que así mismo el tipo de ser que nos importa respecto al sujeto está relacionado con el pensamiento. Entonces, ¿qué quiere decir ese no pensar? Quiero decir, ¿qué quiere decir en el punto en que podemos escribirlo en nuestra lógica? Está a nivel donde el pensamiento existe como no es yo quien piensa. El cogito sustituye la relación patética del pensar con el ser vía el yo, a donde podemos ubicar la vertiente criticada que señalan del cogito, sostener la conjunción entre el ser y el pensar. Por otro lado, Lacan no deja de articularlo con la duplicidad del sujeto, la cual dice que es un drama, la relación entre el enunciado y enunciación o entre las leyes del lenguaje, metáfora y metonimia. Pero el cogito de Descartes tiene un sentido,
que a esa relación del pensamiento del ser le sustituye pura y simplemente la instauración del ser del yo. Lacan acentúa que el ergo sum es un ergo de necesidad. Exactamente es el camino de renunciar a las vías del saber y luego en un giro sorprenderlo con esta confesión. Que ahí, por lo menos, por haberlo hecho recorrer este camino, se requiere que yo sea. ¿No? Este movimiento que encara Descartes, ¿no? Y que dice Lacan, ¿no? Que de repente es necesario, ¿no? Esta duda como método, buscar esa, ¿no? Esa certeza, ¿no? Ese punto de partida que yo sé, ¿no? Este movimiento que emprende con el pensamiento y con la duda metódica. Dice Lacan que introducir la función del otro es determinante, ya que es imposible sostener lo que representó ese paso sobre la función del sujeto como tal si no hacemos entrar en juego esta función del otro como tal. Otro marcado como el lugar de la palabra, el otro como lugar del significante, pero también lo otro que cae de la alienación, desterrando la idea corriente que es alienarse al otro y que hay que separarse, ya que se trata de otra lógica. Sustituye el yo por el conjunto vacío en el lugar excluido de la intersección de la diferencia simétrica. Permite introducir la función de la falta en la intersección. Elemento vacío vía el objeto A. En la relación entre el sujeto y el A, en tanto cae el elemento común, el yo. Dice Lacan, pero la dimensión de ese otro allí es tan esencial que puede decirse que está en la nervadura del cogito y que es lo que constituye propiamente el límite de lo que puede definirse y garantizarse, en el mejor de los casos como el conjunto vacío que constituye el yo soy, en esta referencia en donde yo, en tanto yo soy, se constituye por esto, por no contener ningún elemento. La alienación tiene una cara patente, que no constituye que somos el otro para que los otros, como se dice, a retomarnos, nos desfiguren o nos deformen. El hecho de la alienación no es que seamos retomados, rehechos, representados en el otro, sino que se funda esencialmente al contrario, en el rechazo del otro por cuanto ese otro, que señalo como A mayúscula, es lo que ha venido al lugar de esta interrogación del ser. En lo que hago girar hoy, esencialmente el límite y el franqueamiento del cogito. Girar hoy de manera, está inversa, de ese modo también. Dice Lacan, pero para nosotros de lo que se trata es de saber entre o no pienso o no soy. Quiero decir, yo como no soy. El resultado es que no tenemos elección. A partir del momento en que ese yo, como instauración del ser, se ha escogido, no tenemos elección. Es el no pienso hacia el que tenemos que ir. Ese no pienso esencial en donde hemos de cuestionar nosotros lo que resulta de la pérdida resultante de la elección. El no soy. ¿Se reduce a esto la pérdida de la elección? Dice Lacan. Ciertamente no. Aparece algo que es la forma de negación, pero una negación que no recae en el ser, sino en el yo mismo en tanto fundado en ese no soy. De esta manera, en esto vamos a tomar, ¿no? Cómo concebir en esta alienación, a partir de las leyes de De Morgan, en situar el objeto A que se incrusta entre el sujeto y el otro, sosteniendo el no soy, el no como la inversa del cogito y el no pienso, que pone en cuestión la noción de ello y de inconsciente, ¿no? Cómo concebir lo otro, el lugar del A. El ello, entonces, no es el ello de la segunda tópica de Freud, no la primera ni segunda persona, ni siquiera la tercera siguiendo Benveniste, aquella de la que se habla, sino es el enunciado como ello brilla, llueve o se mueve. El ello es propiamente hablando lo que es
Lo que en el discurso de estructura lógica es muy exactamente todo lo que no es yo, es decir, todo el resto de la estructura. Y cuando digo estructura lógica, entiendan gramatical. ¿No? También cuando habla de fantasma y poesía, habla de montaje gramatical, ¿no? La verdad de la alienación solo se demuestra en la parte perdida que, si sigue mi articulación, no es más que el yo no soy. El ello, el pensamiento creo que no es un retorno del ser, sino como un de ser. El modelo del inconsciente es el de un eso habla, sin duda, pero a condición de que se perciba bien que no se trata de ningún ser. En el eso habla puede haber Dios, pero muy precisamente lo que caracteriza la función del inconsciente es que no hay. ¿Tendría que poner la cámara? No sé cómo ponerla, o lo dejo así. Bueno, el ello es un pensamiento afectado por algo que no es un retorno del ser, sino como un de ser. Bueno, quedó cortado. El modelo del inconsciente es el eso habla, sin duda, pero a condición de que se perciba bien que no se trata de ningún ser. En el eso habla puede haber Dios, pero muy precisamente lo que caracteriza la función del inconsciente es que no hay. Por otro lado, vuelve a plantear que pone en cuestión cómo concebir los pensamientos del sueño freudiano, que, bueno, que Freud se plantea que no tiene lógica, ni contradicción, ni negación, lo que da lugar a pensarlo sin un orden, sin una lógica, y que lleva a postular la asociación libre. En cambio, Lacan, plantea, ¿no? En relación a ese otro, ¿no? Cómo concebir el ello, el otro, plantea que, ya me perdí un poco, pero bueno, en el argumento que venía tratando de sostener, ¿no? Pero bueno, bueno, esto que tira, ¿no? Como que deja caer esta idea que el otro viene al lugar de esta, ¿no? Como una unidad primitiva, o que de una pura y simple pulsación de la satisfacción de una relación con el otro, que se lo representa como el otro de una relación nutricia, dice que es una mitología burda y deshonesta, plantea que restablecer al otro en el único estatuto que vale, que es para él el lugar de la palabra, es el punto de partida necesario, desde donde cada cosa puede retomar su justo lugar en nuestra experiencia analítica. La escritura S.A. Barrado juega aquí un rol pivot esencial para nuestro pensamiento. Que el infierno en nuestra imagen fija por siempre en el otro es falso. Si el infierno está en alguna parte, es en el otro. En este sentido, el símbolo S.A. Barrado significa que no podemos razonar nuestra experiencia sino a partir de lo siguiente, que el otro está marcado. Ya lo saben, la función del otro es su función determinante. Es imposible situar justamente lo que representó ese paso que pone en el centro de la reflexión la función del sujeto como tal, si no hacemos entrar en juego esa función del otro tal como la defino cuando la marco con esa A mayúscula. Si no nos acordamos que yo llamo otro marcado, lo que toma función de ser al lugar de la palabra. También ubica, ¿no? En relación a, ubica a esta operatoria con la lógica moderna, dice que lo que llamamos máquina, que es su funcionamiento esencial, es lo más preciado, una combinatoria de notaciones, y que esta combinatoria de notaciones es el más preciado fruto, lo más indicativo del desarrollo del pensamiento. La escritura S.A. Barrado juega rol pivot esencial para nuestro pensamiento. Bueno, después lo hablamos en todo caso, queda como... Entonces, la alineación, podemos ubicar a la alineación como ese punto de partida en relación al cogito, cuyos efectos va a trabajar con el grupo de Klein.
tomando la referencia de acerca del sentido del término estructura en matemática de Barbour, en el texto, en la revista Los Tiempos Modernos. En realidad yo hago como en las otras referencias, esta referencia la voy a trabajar como corresponde, pero sí señalar lo siguiente, nada más. Lo que plantea Barbour es que el término estructura en matemática también llevó tiempo su incorporación, y que hasta lo que hoy se conoce como matemática moderna. El autor entra en el tema en relación a la noción de estructura en matemática a través de ejemplos, a través de las reglas de los signos, entre opuestos e inversos. El opuesto de x es menos x, o el inverso de x es 1 sobre x, y el cambio de signo. Cambiar dos veces el signo de x, menos x, se vuelve al mismo punto de partida, a x, ¿no? Menos x es igual a x. Lo que Lacan llama operación involutiva. Es una combinación de dos operaciones al cual se vuelve al punto de partida, al mismo elemento del que hemos partido, a la situación primera. Efectuar una operación involutiva equivale a efectuar una operación de identidad, que al repetirla se anula la misma operación. Lo que me parece importante resaltar es que esa operación repetida se anula, esta operación queda elidida. Barbour dice que Lacan hablará de involución significante para referirse a la operación involutiva propia del significante, capaz de simular una identidad donde no la hay. Siendo el problema de la lógica clásica, donde la doble negación opera una involución que la anula, haciéndola equivalente a la afirmación del punto de partida. Bueno, y da ejemplos, ¿no? Por ejemplo, INNI es igual a I. El principio de la doble negación se hace equivalente al principio de identidad, que supone una doble negación. Mediante un diagrama que va a resumir las combinaciones de dos operaciones entre opuestos e inversos, a donde se vuelve al punto de partida, y ubica a través de una tabla, ubica el grupo de Klein a través de un alfabeto de reglas de transformación, que no es lo que voy a abordar, ¿no? Solamente decir que Lacan plantea que aunque no se explicite en el grupo de Klein la falla, ella permanece, y que al mismo tiempo se sirve de este grupo para situar que se pone en juego una relación en red, unas reglas de escritura y transformaciones que velan la no identidad y la repetición. Me parece importante porque en la lógica, con el grupo de Klein va a abordar los efectos, ¿no? En cuatro esquinas, los efectos de la alienación, del no pienso y el no yo, y el no soy, a través del ello, ¿no? Entre operaciones que van a eclipsar el no pienso y el no soy a través de la operatoria con el falo. Pero bueno, es lo que yo no voy a abordar porque no da en esta oportunidad, pero me parece importante introducir que la alienación también implica otra operatoria. Bueno, con estas intermitencias voy a introducir como una conclusión de este recorrido, y también para intercambiar si algo también se pudo pescar de este último recorrido. Bueno, de lo expuesto puedo, teniendo en cuenta el planteo de la primera presentación a esta, de este recorrido, puedo ratificar la hipótesis propuesta, en lo específico del psicoanálisis con Lacan y el PIC, en relación a lo que se pone en cuestión desde las ciencias sociales, el campo de la epistemología y la discusión que se sostiene entre los miembros de Apolo. Por mi parte, me animo a pensar que lo que se pone en juego es la crítica a sostener una perspectiva universal, homogénea y hegemónica, a través de distintas variables y nociones. La discriminación, el rechazo y la exclusión se aplican en distintos momentos históricos, aunque de diferente modo.
se puede atravesar, lo cual atraviesa distintos ámbitos institucionales y de vida en sociedad. La tendencia a la unificación y la síntesis anula otra posibilidad de abordar diferentes problemas, lo cual va a incidir en las distintas prácticas y en particular en el dispositivo analítico, lo cual se relaciona con sostener la identidad, el universo de discurso y en cómo maniobrar con el saber y la verdad. Podemos establecer junto con Lacan que se desprendan al menos dos vertientes luego de Descartes. El cogito como sujeto puro de la mano de la nueva ciencia, y por el otro se paga un costo con la idea de hombre, que es consciente de sus pensamientos, individual y universal al mismo tiempo, por donde la ciencia y otros discursos pueden posibilitar el efecto segregación si se abona a esta orientación. En este sentido, podría decir que Occidente, en tanto eurocéntrico y etnocéntrico, viene al lugar de sostener un telos hegemónico y homogéneo que atraviesa distintos aspectos de la cultura, lo cual se ha puesto en cuestión a través de distintos campos. Los autores que he tomado, incluso Lacan, sentencian la relación entre saber científico con poder, en el punto de anular otros saberes no por ser menos racionales, sino porque no se los considera, e instalar categorías universales y ahistóricas de los sujetos en términos evolutivos. Con Coiré se explicitan las discontinuidades en los sistemas de pensamiento dentro de la historia de la ciencia. De esta manera, en torno a la modernidad, se puede sostener al mismo tiempo distintas perspectivas, ya que en cada campo de saber conviven diferentes posiciones epistemológicas y teóricas. El asunto es establecer cómo responde el psicoanálisis como oferta en la cultura para tratar el malestar, ya que estamos atravesados por estos sistemas de pensamientos y de creencias sobrevaloradas en Occidente. Como reclama Lacan en Breve Discurso, es necesario saber de qué se trata para producir un cambio, pero también depende de la posición que se tome y sin pretender la unificación de las distintas teorías dentro del campo del psicoanálisis. Freud sostuvo un paradigma científico que sienta su base en la dicotomía naturaleza-cultura bajo una perspectiva evolutiva y biológica, aunque también convive las perspectivas, ¿no?, de hermenéutica, digamos, pero que sienta sus bases, ¿no?, en una perspectiva evolutiva y biológica, siendo un modelo universal, como se explicita, por ejemplo, en las distintas rectificaciones de la noción de pulsión, desde el autoerotismo, pasando por las etapas oral, anal, fálico y genital, hasta la dicotomía, pulsión de muerte, de vida y de muerte, la amenaza de castración, el Edipo y el esquema del huevo con la segunda tópica. En el seminario 14, Lacan critica la teoría freudiana en torno a cómo concebir el sujeto y a lo inconsciente, a través del principio del placer, el aforismo y la segunda tópica, lo que critica Lacan, ¿no?, hacia el final de la teoría freudiana. Podemos incorporar del lado del lacanismo, sostener el realismo del goce en relación y oposición con el lenguaje, dejando caer la historia, la lógica y la ciencia. Aunque podemos también decir que, bueno, hay distintas aristas donde se puede tomar cierta lógica, ¿no? Pero la historia y la ciencia es claro que se deja caer. El horizonte es llegar a lo singular, sin plantear un corte entre Freud y Lacan. Se produce un mix y no un imposible lógico, bajo la perspectiva de Miller, que cobra mayor consenso actual. En cambio, y sin plantear, digamos, cuál es teoría la verdadera, ¿no?, sino son distintas posiciones, distintas teorías. El pic de Apolla sostiene la subversión que produjo Lacan para el psicoanálisis, pero solo es posible si se explicita la discontinuidad con Freud, en términos de coherencia, en tanto se trata de otro sistema de pensamiento, o de Lacan, cuando dice un salto de pensamiento. La perspectiva formal, en relación a la lógica significante, excluye a la ontología y a la biologización del humano. Aunque Lacan advierte que la lógica clásica puede absorber a la lógica moderna, a través de la cual se acentúa la idea de función, vínculo y regla que imprimen un orden lógico o estructura lógica, no se trata de del aparato freudiano, ¿no?, sino de una estructura lógica. En torno al cogito, Lacan produce una operación que conmueve la idea de sujeto a través de introducir la función de la noción de alienación en relación a la lógica significante con la referencia de Morgan. Crea otra noción de lo inconsciente, sí, solo sí, es el mejor revés del cogito, junto a la invención del objeto A.
El asunto es cómo concebir al sujeto y cómo operar con el significante en relación a la función del analista, ya que dependiendo de la noción de sujeto que tengamos, va a incidir en la dirección de la cura. Las variables tendrán distintos significantes en el caso por caso. Nada de la índole de lo interno, íntimo, autónomo, de contenido universal y hegemónico. En este sentido, en esta orientación no dejaremos caer a la historia, ya que no se trata de confrontar al paciente con la estructura de lo real en términos lógicos nada más, sino ponerlo en relación con cómo operar con ello para tratar el malestar. En este sentido es necesario explicitar que el otro histórico se pondrá en juego en el caso por caso en el dispositivo analítico. Por otro lado, para continuar con otro trabajo, la idea es abordar el problema sobre cómo cerrar el conjunto en relación al lenguaje en torno a la lógica del fantasma y la función de la escritura. Subrayar la importancia de las consecuencias de la alienación que aborda con el grupo de Klein y la función de la repetición, distinguiendo el uno contable del uno de la totalización. La división del sujeto entre enunciado e enunciación, entre saber y verdad, siendo determinante la función del otro, el objeto A, la relación entre demanda y deseo y la función de la escritura en relación al acto analítico. Esto es lo que, ¿no? Como para continuar. Al mismo tiempo, este recorrido puede dejar abiertos interrogantes, problemas y cuestiones a intercambiar. Bueno, hasta acá. Esto es lo que quería mostrar, pero no se ve, ¿no? Ah, no, sí, queda al revés. No importa. A ver. En realidad es no pienso, no soy, no del lado del sujeto, del otro, y el objeto A, ¿no? El conjunto vacío en la operación de alienación. Como el mejor revés de lo inconsciente. No lo encontré, no lo pude ubicar para ponerlo en una diapositiva. Pero bueno, tal vez quedó un poco confuso, no sé cómo quedó, cómo lo recibieron. Me parece, Claudia, que lo más interesante o por ahí la conclusión fue la que permite por ahí empezar a anudar cosas anteriores. Parece que tiene mucha claridad la conclusión para poder pensar las diferentes clínicas, esta paradoja o esta dificultad de pensar la formalización, la estructura por el lado y por el otro lado lo particular en la clínica. O sea, a mí me gustó mucho la conclusión. Sí, tal vez como que bastante información, parece como disgregado, ¿no? Pero como con qué referencias Lacan aborda el problema de no sostener el universo de discurso y en relación al cogito, la referencia de Morgan con la articulación de la noción de alienación, de otro modo a la noción del inconsciente. En este, ¿no? En este revés en relación al cogito, ¿no? Yo pienso, ¿no? Esta conjunción entre el ser y el pensamiento, y, ¿no? Como esta inversión que produce, como no soy, pienso, no sin la introducción del objeto A como conjunto básico, que posibilita lo inconsciente. Y en esta oposición con la lógica tradicional y clásica, ¿no? Estos principios de identidad, de contradicción del tercero excluido,
y la maniobra que hace Lacan del cogito en relación a la diferencia simétrica que junto con De Morgan. Creo que Alfredo retoma esto del cogito planteando res extensa y res cogitan en sustancia gozante y sustancia pensante. Sí, ya sería como otro, se da para, bueno, otros recortes, ¿no? Con la presentación de Pablo va a quedar más clara una cuestión. No, para nada. me quedaba Igualmente anduve bastante, ¿no? Hay referencias que parecen sencillas y al mismo tiempo no tanto, de sacar el factor común hasta las referencias bien lógicas, no. No, y todas las referencias, porque estas serían como las referencias a trabajar en Lacan, pero vos lo pusiste a dialogar con otros autores que ahora no me acuerdo bien, pero lo pusiste a trabajar, a dialogar con otros autores complejos también, desde el punto de vista de la modernidad y todo eso. Claro que anduviste muchísimo. Por ahí también en la complejidad de esos autores, al menos que yo no manejo, me pierdo un poco como para poder entrarle de alguna manera a la propuesta, pero está buenísimo. ¿Viste cómo pasa con estas cosas? Que uno tiene que ahí dejar masticarlas un poquitito para ver. Sí, la idea es que haya un hilo también, ¿no? Es como de manera indiscriminada poner referencias por referencia, pero así como tomar la referencia donde es lo que se pone en juego en estas referencias que toma Lacan, ¿no? Como siguiendo, tratando de seguir ese hilo en relación a qué concepción de sujeto, de otro, ¿no? Sujeto en relación a un otro, a diferencia de, bueno, de otras, ¿no? De otras teorías. Sí, que me parece como algo discreto, ¿no? Como articularlo, ¿no? Pero, bueno, también es cierto que para llegar a armar, también, ¿no? Como qué tomar y qué no tomar y de qué modo armar el trabajo. También el seminario 14 también tiene como, ¿no? Está planteando qué es lo que está queriendo decir, que hacer un recorte. Tal vez porque, bueno, a mí sí me arma la articulación por todo lo que anduve trabajando, igual está bueno que se reciba, porque si no se entiende, no tiene sentido. Y después, bueno, después lo llevé a esta discusión que está planteando también en Apola, porque el año pasado también había tomado algo de, ¿no? Tomando la autor y la segunda dicotomía entre Occidente y el resto, bueno, toda esta discusión también sobre el problema del racismo, ¿no? Y me parece que Lacan, bueno, estos planteos de Lacan era por fuera, ¿no? De sostener o avalar o favorecer cualquier idea, ¿no? No sé, Claudia, no lo tengo tan revisado, pero en el 15, cuando arma como sería el montaje todavía no es el discurso analítico, pero como sería como el recorrido de un análisis y el acto analítico, alienación, aparece como al contrario de lo que se sostiene, ¿no? Como que se sostiene que en un análisis debería como apoyarse en separación. Más allá de que alienación-separación
es una operatoria lógica, van juntos, digamos. En el 15 al menos deja claro que para que se monte un análisis, precisamente hay que propiciar la alienación. Exacto. O sea, el ingreso de lo otro, con lo cual es un autor sumamente decolonial, Lacan, desde el punto de vista incluso lógico, es radicalmente decolonial, porque es a cualquier tipo de posición identitaria o dominante, o sea, que sostenga partiendo. Sí, además, en el Seminario 14 está claro que no se trata ni de alienarse al otro, lo dice con todas las letras, digamos, no es ambiguo, ¿no? Y el 15 no lo tomé, como sigue en el 15, con el concepto de... No, por eso, yo porque el 14 no lo tomo tan... Igual incluso en el 14 también hace una operatoria como si fuera la dirección de la cura, ¿no? Donde ubica también el efecto que produce a través con el grupo de Klein, el no soy, el no pienso, como el en vez del cojito, tomando ¿no? También ubicando al falo, ¿no? Al eleyo, al inconsciente y al falo, que queda eclipsada la falta. Bueno, hay toda una operatoria que realiza ahí Lacan también. Gracioso esto. No te rías, Marinette. A mí lo único que no pude conectar bien o no lo entendí del todo, vos en algún momento hablás de la caída del yo, ¿no? En la operación. Pero después, cuando en los seminarios aparece el axioma, ¿no? Del fantasma, aparece, bueno, con la frase un niño es pegado, una cosa así. Sí. Ahí hay una operatoria para incluir al yo. No. ¿No? A ver cómo conecté Un por niño ahí. Niño es pegado, es impersonal. Al contrario. Claro, por eso. Claro, pero justamente después, en la interpretación, ¿quién es ese niño que es pegado? Nadie. Freud. Claro. Es Freud, ese es como lo trabaja. Sí. El niño es pegado, no es nadie. Bueno, no sé si tiene esta relación con esto que vos planteabas, de la caída del yo en la conjunción. Claro. Por eso ubica, eso habla, incluso el aforismo freudiano que lo pone, ¿no? Lo que critica, ¿no? Ubica el eso y el sujeto, ¿no? A diferencia de, que ya estaríamos hablando igualmente no solo del aforismo, sino también de la segunda tópica, ¿no? Que el yo debe desplazar al ello. Que se trata de otra cosa, el eso habla y el sujeto, ¿no? Nada era el yo, ni, ¿no? Por eso me parece interesante el concepto de diferencia simétrica, la teoría de conjuntos, porque a diferencia de la implicación material, por ejemplo, de Q, entonces P, que bueno, hay toda una cuestión que con la tabla de verdad, o que hace otro tipo de abordaje Lacan también, pero es la articulación de dos campos, ¿no? Y la intersección, ubicar al conjunto vacío, ¿no? No sin esa operación, ¿no? Que lo introduce con la diferencia simétrica. Que la exclusión, la intersección queda excluida, pero al mismo tiempo ¿no? Posibilita la alienación. No es decir, la conjunción, la introducción del conjunto vacío, ¿no? En tanto como el objeto A. Y es parte de una misma operatoria del mismo campo. A diferencia de la conjunción, que digamos, el objeto A quedaría, ¿no? O de la unión, ¿no? Donde el objeto A no entraría. Sí, en relación a lo que decía Juli, sí, en el 15 vuelve a tomar esto del grupo de Klein y ubica creo que era la operación alienación, verdad y transferencia. Como que lo va profundizando, es bastante complejo de seguir, pero sí lo retoma ahí, el mismo esquema. Pero por eso digo que en función de del hilo que va llevando Claudia, que arrancó como relacionando digamos, con los autores que se vienen, o con el debate que están
ahora en curso, digamos, en apoyo internacional, en relación a lo identitario, no identitario, ¿no? Los autores postcoloniales, como, y esto del ello lo que no es yo, bueno, todas las citas que fue trabajando Claudia, eso en el 15 como continúa de esa manera, lo lleva como al plano del dispositivo analítico, que eso es lo que tiene de re interesante. Total. ¿No? Y cómo esto que para que se establezca el dispositivo analítico, sí o sí, es como eso, a mí más allá de la complejidad de lo que arma, es que es absolutamente necesaria la introducción de la alienación, o sea, que se es una invitación a la alienación. Sí, y Es además como es lógico, eso es también, que es una Sí, estructura lógica, digamos, ese sí, armado. total, sí. Sí, esto dice que es una elección forzada, digamos, ¿no? Que no queda, no es o uno o el otro, ¿no? Digamos, por el lado no soy, ¿no? Y hacia el lado del no pienso, ¿no? Como es imposible sostener la conjunción, ¿no? Eliminar uno u otro. Muy imposible, lógico. Claro, la identidad. Propio de también de la noción de significante, ¿no? Incluso está en el 15 como en el recorrido, como la caída del sujeto supuesto saber, bueno, está la transferencia, como, está, Bueno, en el 14 también trabaja acting out y pasaje al acto en relación, ¿no? También creo que toma de nuevo el caso Gris, bueno, en relación a la repetición, ¿no? También como en la dirección de la cura. Sí, hay que seguir por el 15 también. Sí, es complejo, sí, es como bastante abstracto también y al mismo tiempo permite pensarlo de otro modo. A mí me parece que queda claro que es más complejo, bueno, cómo operar en la clínica, también la función de la escritura, la operación del analista, ¿no? También. No es sin, no es sin la posición del analista, ¿no? Cómo operar con estas concepciones. Es complejo, pero queda claro que no se trata ni del aparato psíquico, no tiene nada que ver con lo interno, con mundo interno, mundo externo, se trata de cómo operar con el mismo campo del lenguaje en términos significantes y con la lógica. El exceso no tiene que ver nada con una sustancia gozante en el sentido, ¿no? Que se puede entender como la pulsión freudiana, sino que se trata como una operatoria del mismo campo, ¿no? Por eso me parece que también la referencia al seminario 9 es importante. Esto del uno en más, uno en menos, cómo cerrar, ¿no? Esa operatoria con las vueltas de la demanda. Me parece que, bueno, lleva también a trabajarlo. Y también la función de la lógica del fantasma, ¿no? Es un seminario sobre la lógica del fantasma y que produce un conjunto, ¿no? También. Bueno, a mí me parece re interesante el seminario 14 y el 15. Es complejo porque luego también aborda distintas, bueno, va tomando distintas referencias, pero bueno, en relación, bueno, introduce acá también esta cuestión bueno, esta discusión con Descartes, ¿no? Y cuál es la posición de Lacan con respecto a eso.